Gracias. Listo. Bueno, buenos días desde la Universidad Nacional de Educación, la Coordinación de Gestión Académica de Posgrado y especialmente desde el programa de Maestría en Pedagogía de la Lectura y Escritura. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, un espacio especial que ha coordinado nuestro responsable del programa, Francisco Martínez, con el doctor Daniel Casani. Quiero agradecer profundamente al doctor Daniel Casani que nos acompaña esta mañana, esta tarde en España, y a Francisco por haber organizado todo esto. Bueno, no queda más que darle el espacio para que nuestro gran experto nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, también, por supuesto, le agradecemos mucho a Daniel por su generosidad en tiempo y por sus reflexiones, porque siempre es generoso en compartir ideas. Em, Simplemente pongo en contexto para presentar hasta cierto punto a los compañeros de la maestría. Es la primera cohorte, se acaba de abrir esta maestría. Tenemos 34 estudiantes y muchos con un interés muy auténtico por la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, justo hoy están en el octavo módulo, ya estarán por terminar todas las asignaturas y ya han formulado sus proyectos. Un par de ellos sí se relacionan directamente con el tema de la inteligencia artificial, pero bueno, este es un tema que nos concierne a todos como profesionales de la educación. Entonces te agradezco mucho, Daniel. Me parece que, o sea, Daniel no necesita gran presentación. De hecho, es un referente muy importante, eso para que quede claro a los estudiantes, es un referente muy importante a nivel internacional. Es un investigador muy potente. Y sí, me tardaría toda la reunión, todo el tiempo de la reunión para explicar un poco sus aportaciones. Entonces, una simple búsqueda van a obtener un montón de textos, libros, ¿no? Que sin duda nos han orientado mucho a muchas personas, a muchos profesionales, nos han orientado mucho sobre la enseñanza de lengua, ¿no? Entonces, aprovechen el espacio, por favor. Espero que tengan preguntas. Y nada, le dejo el espacio a Daniel. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco, Mali y bueno, todos. Muchos saludos desde España a las 5:03 de la tarde. Estoy en Barcelona, en el Mediterráneo, con unos, yo creo que 28 o 29 grados cerca del mar. Y bueno, y es un gusto estar con ustedes, compartir este espacio y poder debatir sobre un tema tan fascinante como la inteligencia artificial. Si ustedes están haciendo un posgrado, es que son estudiantes jóvenes que están empezando, que están con mucha ilusión preparándose para la enseñanza, ¿no? Y les espera un mundo mucho más interesante que el que tuve yo a su edad, porque es un mundo con mucha más tecnología y con muchos más retos, riesgos también y dificultades, ¿no? De modo que espero que esto sea un acicate, una ilusión, un estímulo más para esta tarea, ¿ah? Y que no lo vean como algunos amigos míos, algunos colegas de mi edad o un poco mayores, que utilizan la llegada de esta tecnología como un argumento para pensionarse, para jubilarse, porque dicen, no, ya demasiados cambios en mi vida, ya no quiero más, de modo que me voy, ya que puedo hacerlo, me voy, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes una pantalla, una presentación en PowerPoint, aquí la tienen. Aquí tienen ustedes un código QR que pueden activar en este momento y van a poder acceder a los documentos que comparto con ustedes. Ustedes pueden acceder a esta presentación que voy a compartir con ustedes en PDF y también les he añadido algunos artículos más recientes sobre inteligencia artificial que ya están publicados, ¿eh? En concreto hay
hay un artículo sobre cómo los jóvenes japoneses utilizaban la inteligencia artificial el año pasado para aprender lenguas en la universidad japonesa, considerando que es un país muy desarrollado, un país tecnológicamente también muy sofisticado, ¿no? De modo que es un referente interesante, una investigación basada en una encuesta. Y luego hay algunos otros artículos también sugerentes que, bueno, pues que desarrollan un poco más lo que ustedes han leído, según me han explicado, que es el artículo publicado en la revista Enunciación en Colombia, ¿no? Y que se publicó a finales del año pasado, ¿no? Y que sigue siendo, en mi opinión, bueno, pues un artículo de presentación, de exploración del tema, pero claro, esta tecnología, como ustedes están viendo, pues está avanzando a un ritmo frenético. Ah, Tardas, no sé, 2 semanas en entrar en una aplicación y ya te das cuenta que ha cambiado la interfaz, ya se ofrecen opciones diferentes y es tan vertiginoso que te da vértigo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, agradezco a la UNAE esta invitación para compartir con ustedes este espacio. No es algo que haga habitualmente porque no hay mucho tiempo y el poco que hay prefiero dedicarlo a congresos, pero bueno, sí que me gusta seguir manteniendo el contacto con mis estudiantes, con mis doctorandos, de modo que agradezco a Francisco también la invitación para estar aquí y para poder departir con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá. Tienen ustedes mi correo también, mis vínculos, o sea, intento que todo mi trabajo esté en abierto, a unos pocos vínculos, no solo los textos, también los vídeos. Si no conocen ustedes mi canal de vídeos en YouTube, pues hay centenares de vídeos de conferencias como esta, pero también vídeos más cortos de temas específicos de lectura, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá. Y entonces, bueno, para esta sesión les he preparado pues una pequeña presentación que aborda pues bueno, desarrollos más recientes de los que se explican en el artículo de enunciación. Entonces voy a presentar brevemente algunas ideas sobre inteligencia artificial. Creo que es más interesante quizá hablar de inteligencia artificial generativa, porque hay muchas herramientas de inteligencia artificial y las que de algún modo han despertado este interés feroz y este cambio tecnológico tan potente son las que generan texto, discurso, voz, código, música, etcétera, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? No solo ChatGPT, sino también el Gemini, Copilot, Claude, Mistral, etcétera, muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a explicar brevemente algunos detalles sobre esta tecnología y luego ya me voy a centrar, y es el núcleo de la charla, en cómo cambia la lectura y la escritura con el uso de la inteligencia artificial y también cómo puede cambiar o está cambiando también lo que he llamado la escritura multimodal, ¿no? Que sería aquella escritura que utilizamos pues mezclada con vídeos, con presentaciones de PowerPoint, etcétera, ¿no? Y acabaré pues con algunas reflexiones finales, ¿no? En el fondo estoy intentando responder a esta afirmación de esta persona que ven ustedes en una fotografía en blanco y negro, Emilia Ferreiro, que era una gran estudiosa de la lectura y la escritura y el aprendizaje y la educación y que, bueno, en un libro, un librito muy bonito explica que leer no tiene una definición unívoca, o sea, no es una actividad estable, que sea exactamente igual siempre, sino que es algo que va cambiando, ¿no? Que va cambiando según las tecnologías, según las prácticas, ¿no? Entonces ustedes tienen la suerte de vivir un momento fascinante, que es precisamente cuando la tecnología se está automatizando de una forma increíble, ¿no? Entonces vamos allá. Aquí tienen una fotografía digital, habrán visto muchas, ya es muy habitual, ya es un tópico, ¿no? Utilizar fotografías de este tipo en las presentaciones. Pero yo lo he hecho solo para mostrarles lo que es el protocolo que se considera más adecuado hoy en día para reconocer el uso de la inteligencia artificial, que es pues explicar que has utilizado la inteligencia artificial, como estoy haciendo yo ahora,
explicar la herramienta que has utilizado. He utilizado una herramienta que se llama Lexica, que permite generar fotografías y que ofrece estas fotografías generadas por otros en una base de datos abierta. Y entonces yo he elegido esta fotografía y entonces también estoy copiando abajo en inglés, ven ustedes, el prompt, el apunte o la consigna o la instrucción que le he dado a la máquina, que de hecho otra persona, porque no fui yo, le dio a la máquina para generar esta imagen, ¿no? Entonces, en la universidad, como mínimo aquí en España, en las universidades más avanzadas que ya están integrando la inteligencia artificial, lo que se reconoce es que se anima a los estudiantes a utilizarla, pero siempre a reconocer que la han utilizado, a decir qué herramienta, a incluir los resultados, que en este caso sería la fotografía, y luego el prompt que se ha utilizado. ¿No? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes un pequeño cuadro en el que podemos ver la evolución, ¿no? Entonces, lo que me interesa es constatar que lo que ven a la derecha de la pantalla, donde pueden identificar ustedes fácilmente los iconos, ¿no? De ChatGPT, de Gemini, de Copilot y de Deep Search, la China, ¿no? La inteligencia artificial china, pues que es un eslabón más, un peldaño más en un proceso evolutivo que empezó mucho antes de que ustedes nacieran. Yo ya estaba en los años 80. Y en los años, cuando yo estudiaba, cuando yo estaba en mi educación obligatoria o ya incluso pues en la postobligatoria o en los primeros años de la universidad, pues no había ordenadores, o sea, los trabajos, las monografías los hacíamos en una máquina de escribir, ¿no? Mecánica, ¿no? Después ya electrónica. Y los primeros ordenadores que llegaron en los años 90, pues bueno, a mí me pillaron que ya estaba trabajando, ya estaba en un centro, en una universidad, dando clases. Y de hecho mi primer libro lo escribimos con máquina de escribir, ¿no? Y luego ya el segundo ya fue con un ordenador, ¿no? Pero lo que es relevante es que, o sea, la tecnología de la inteligencia artificial generativa lo que hace es sencillamente acabar un proceso que se inició hace varias décadas, ¿no? Y que es básicamente el proceso de automatizar una técnica que antes nos costaba muchísimo tiempo elaborarla y procesarla, que es la escritura, ¿no? Entonces ahora ya no nos cuesta tanto tiempo, ya tenemos herramientas que generan automáticamente esta técnica, estos discursos, y es el momento de darnos cuenta, pues que generar este discurso no es igual a pensar, a razonar, a argumentar, sino que razonar, argumentar y pensar es una cosa mucho más humana, mucho más ética, mucho más personal, que no necesariamente satisface la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede ayudar, nos ofrece palabras, nos ofrece argumentos, pero a nosotros nos toca pues organizar todo eso, sancionar, personalizar todo eso para que realmente pase no solo de ser palabras estadísticamente correctas a ser nuestro discurso, con nuestra voz, con nuestra identidad, con nuestra personalidad único, no reiterativo ni repetido. Entonces, bueno, vamos ya a entrar con la primera parte, que es la de leer con inteligencia artificial. Entonces, aquí tienen algunos iconos que ya quizá no son tan habituales, ¿no? Como el TT is Reader, Text to Speech Reader, el que viene a la derecha, no sé si lo conocen, que es el de Notebook LM, y luego otros todavía menos conocidos, que ahora mismo yo tampoco recuerdo cómo se denominan, pero que básicamente son tecnologías para oralizar o resumir textos escritos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona la inteligencia artificial generativa para ayudar a las personas a leer? Pues básicamente, este que ven ahora es el esquema de lectura tradicional que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Tenemos un texto que ustedes ven aquí con letras, ¿no? En alfabeto romano. Luego nosotros somos la silueta negra, ¿no? Y luego sencillamente, pues leer es el proceso de observar con los ojos el texto, procesarlo y obtener un significado. Es un proceso muy complejo, es un proceso que requiere
mucho más trabajo del que se ve aparentemente, porque no podemos abrir el cerebro y ver lo que ocurre. Es un proceso que requiere muchos años de instrucción, como sabemos, y que todavía hay índices importantes de personas que no consiguen alcanzar este nivel, ¿no? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial lo que hace es entrar con estos textos y genera pues un tipo de productos que podemos denominar secundarios, ¿no? Derivados del texto original y que yo he denominado artefactos mediadores, ¿no? Artefactos mediadores. ¿Qué son? Después lo veremos, ¿no? Pueden ser muchas cosas, pero básicamente estos artefactos mediadores pues son más breves, son más sencillos, responden a las necesidades del lector y le facilitan el trabajo. De modo que el lector, en vez de acceder directamente al texto original, lo que hace es leer, procesar estos artefactos mediadores y con eso pues consigue el mismo propósito de lectura con menos esfuerzo, con menos tiempo, con más rapidez, ¿no? Vamos a ver cuáles son estos artefactos, ¿eh? Aquí ven ustedes que reducen el tiempo, ahorran esfuerzo, evitan dificultades específicas, seleccionan los datos que interesan al lector. Entonces aquí tienen una selección de artefactos mediadores, ¿no? Entonces hay algunos que lo que hacen es cambiar el modo del discurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los oralizadores o las tecnologías que lo que hacen es leerte en voz alta el texto, oralizártelo, ¿no? Veremos un ejemplo después, creo, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes tomar el texto original, lo pasas por una de estas máquinas, porque TT is a reader, ¿no? TT is reader, text to speech reader, y entonces escuchas el texto original, ¿no? Entonces, claro, esto es perfecto si tú tienes dificultades de la vista, si tienes dificultades para decodificar, por ejemplo, para de algún modo reconocer las palabras, ¿no? Puedes recurrir al discurso oral, ¿no? A tu competencia oral. Otra opción es lo que conocemos como el cambio de género discursivo, ¿no? Entonces está una herramienta fascinante que si no conocen ustedes tienen que empezar a probar esta tarde inmediatamente, que es Notebook LM. Es una herramienta de Google, es totalmente gratuita. La pueden conseguir ustedes con su cuenta de Gmail, ¿no? De modo que es abierta a todo el mundo. Y entonces esta herramienta te permite, por ejemplo, pues además de lo que voy a explicar ahora, pues resumir el texto, le puedes hacer preguntas y te responde, te traduce un texto de una lengua a otra, etcétera. Pero a lo que viene ahora, pues esta herramienta lo que hace es, si tú le subes, por ejemplo, un texto de 10 páginas, te puede convertir el texto en un podcast. Han oído bien, sí, en un podcast. O sea, toma el contenido del texto y entonces con, bueno, distintas bases de datos, de voces, de conocimientos que tiene, pues elabora un diálogo hablado en un lenguaje coloquial con el contenido del texto original, ¿no? De modo que si ustedes tienen dificultades para leer, por ejemplo, pero claro, no están acostumbrados a escuchar, por ejemplo, un artículo científico, que puede ser realmente muy pesado, escuchar en voz alta un artículo científico que ha sido escrito para ser leído, pues entonces ustedes pueden escuchar un podcast como si fuera pues un programa radiofónico con dos voces que dialogan sobre el mismo contenido, ¿no? Entonces, bueno, este es otro artefacto mediador. Tenemos también resúmenes que ustedes ya habrán experimentado, ¿no? Puedes pedirle a ChatGPT que te resuma un artículo de, no sé, de 4 páginas en 500 palabras. Te puede hacer un esquema, le puedes pedir pues, un resumen de las conclusiones, de las preguntas de investigación, las ideas principales. Puedes establecer un diálogo abierto, evidente. O sea, puedes hablar, realmente desarrollar muchos artefactos mediadores en función de tus necesidades, ¿no? Son artefactos personalizados, adaptados a tus intereses, dinámicos, en el sentido que se pueden ir reformulando, y multimodales, porque, por ejemplo, le puedes pedir que te haga un esquema en forma de árbol, con colores, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces aquí, para huir un poco de las grandes lenguas, ¿no? Del inglés,
del español, que sigue siendo una lengua muy grande, una lengua colonizadora, ¿no? Pues he elegido lenguas pequeñas, ¿no? No, quizá hubiera podido buscar pues algo en quichua o en aymara, ¿no? Para que ustedes, si saben quichua o o aymara, pues pudieran valorar si está bien pronunciado o no. Pero aquí lo que les voy a mostrar y vamos a ver si funciona, porque este es el audio de mi computadora y que tiene que grabar, ¿verdad? Es un texto en gallego. ¿Están preparados? El texto que estamos leyendo, que es un cuento de Manolo Rivas, de Manuel Rivas, que se llama A Língua das Bolboretas, la lengua de las mariposas. Es un cuento muy, muy bonito. ¿Están preparados? Vamos allá. Baseada nos relatos La lengua de las mariposas e un sexo en la niebla, do libro Que me quieres, amor, de Manuel Rivas. Sinopse situada en 1936. En un pequeno poboado galego, Moncho, un menino de 8 anos, comea a escola após unha longa doena. A partir dese momento comea a súa aprendizaje do saber e da vida pelas metros os de seu amigo Roque e de seu peculiar profesor, que les... Bueno, no vamos a continuar. Ustedes ya han visto cómo funciona. Esta es una web pública, es un recurso del Gobierno Autónomo de Galicia, de la Xunta de Galicia, en gallego, que es, bueno, pues algo parecido al portugués. Y es un texto muy habitual, entonces ustedes pueden utilizar en español, hay muchas más herramientas, ¿no? Y pueden utilizar esto, por ejemplo, pues para escuchar los textos que tengan que leer ustedes y los alumnos que tengan dificultades, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo que les voy a explicar solo, que es un ejemplo pensado para clases de sociales. En este caso sería, pues, por ejemplo, pues un alumno de secundaria que está estudiando el sistema digestivo, ¿no? También he buscado una lengua pequeña, en este caso sería el catalán, la lengua que hablamos aquí, perdón, en Cataluña, en Barcelona. Entonces me fui a la Sociedad Catalana de Digestología, a los científicos que estudian esto, y encontré pues un PDF de 5 páginas que resume lo que es la anatomía y la fisiología del aparato digestivo, ¿no? Que es la captura que ven a la derecha. Entonces me fui a Notebook LM, que es la captura de pantalla que ven aquí. Por alguna razón, ella tradujo el título del artículo. Aquí ven el artículo, el PDF en rojo, ¿no? Anatomía y fisiología, pero ella lo tradujo al inglés, quizá porque la mayor parte de los textos que le envío son en inglés y luego me hace el resumen en catalán. Pero ustedes le pueden pedir el resumen en la lengua que quieran, ¿no? Y entonces aquí tienen la opción que les permite crear un audio, crear un podcast, ¿no? Entonces, ¿están preparados? Aquí ven, por ejemplo, el resumen en catalán. Aquí ven el esquema del aparato digestivo. Es un esquema que se puede expandir, que se puede, pues, al contrario, sintetizar, en colores, etcétera. Y vamos a escuchar unos segundos del podcast en catalán. ¿Están preparados? Aunque no entiendan catalán, fíjense si les parecen las voces naturales o artificiales. Benvinguts. Avui ens endinsem en l'aparell digestiu. Farem una exploració detallada, oi? Seguirem el viatge del menjar. Benvinguts. Avui ens endinsem en l'aparell digestiu. Farem una exploració detallada, oi? Seguirem el viatge del menjar. Exacte. Des que entra per la boca fins que absorbim els nutrients. Bueno, se ha repetido porque sin querer le he dado al mouse, ¿no? Al ratón y entonces ha empezado de nuevo. Pero han podido escuchar dos voces, un hombre y una mujer, dos voces artificiales, bastante conseguidas, aunque bueno, se nota en algunas particularidades que no son humanas, ¿no? Entonces, bueno, conclusiones de esta sección. Bueno, pues la inteligencia artificial transforma la lectura, ¿no? O sea, ofrece bueno, pues instrumentos de mediación que pueden facilitar la tarea de los lectores, ¿no? De los lectores que tengan dificultades, de los lectores que tengan prisa, de los lectores que no tengan tiempo, que quieran pues ir más rápido o que busquen alguna cosa muy específica. Entonces, bueno, seguimos leyendo.
seguimos utilizando procedimientos sofisticados como es estas tecnologías para leer, pero leemos menos, escuchamos más. Tenemos que tener un papel más activo, preguntando a la máquina lo que queremos, pidiéndole lo que queremos, ¿no? No es tan sencillo hacerlo, tienes que conocer las herramientas y tienes que saber manejarlas y tienes que entender cómo están organizados los textos para saber pedir lo que te conviene, ¿no? Se requiere mucha más autorregulación sobre el original, sobre la máquina, ¿no? Y se abre un mundo fascinante, ¿no? De preguntas, ¿no? Que es que, bueno, ¿cuáles de estas herramientas van a ser más interesantes? ¿Realmente alguien que tenga dificultades lectoras importantes puede beneficiarse de estas herramientas? No lo sé, ¿no? Alguien con muchos déficits de lectura parece difícil, ¿no? Alguien que tenga cosas muy específicas parece más posible, ¿no? Pero ¿cómo se van a utilizar? ¿Realmente con estas herramientas se permite llegar a una comprensión igualmente sofisticada como leyendo el original o no? ¿Qué va a pasar con la literatura, ¿no? ¿Tiene sentido, ¿no? Leer cuentos a través de estos artefactos mediadores no lo parece, ¿no? Porque estos artefactos lo que hacen es básicamente resumir del contenido, ¿no? Pero la experiencia estética, ¿no? La experiencia de disfrutar, de gozar de una obra literaria, si no accedes directamente al original, pues no la vas a tener, lógicamente, ¿no? Aunque bueno, quizá te permita aprobar el examen de literatura, si te preguntan cuál es el que resumas el texto o que expliques los protagonistas, ¿no? Pero evidentemente, pues disfrutar y conocer el original, el estilo del autor, a todo no lo vas a tener, ¿no? Aquí tienen ustedes un ejemplo, tienen un cuento de Cortázar, ¿no? Un cuento muy corto para que quepa en una captura de pantalla, ¿no? De la historia verídica. Entonces yo le pedí a ChatGPT, dice, hola, soy un alumno español de segundo de ESO, tengo 14 años, ¿me puedes ayudar a entender este cuento? Entonces, bueno, la máquina te hace lo que quieras, ¿no? Un resumen, los temas principales, una primera interpretación, una conclusión, bueno, sobrado, ¿no? Sobrado, mucho más de lo que necesitas. Es un ejemplo que utilicé para uno de los vídeos de un curso sobre didáctica de la lectura que pueden ustedes encontrar en YouTube, en mi canal de YouTube. Y entonces lo interesante fue que en los comentarios de este vídeo un señor muy amable me hizo notar que ChatGPT no había sabido procesar adecuadamente un detalle, que no tiene interés ahora, y que era un defecto, ¿no? Y entonces, analizándolo con detalle, yo creo que el señor tenía razón, pero realmente era un detalle muy secundario, una inferencia, ¿no? Derivada de conocimientos culturales, ¿no? Entonces, realmente la máquina funciona muy bien. La pregunta clave es hasta qué punto será útil para leer literatura, ¿no? Y para qué finalidades. Bueno, vamos a hablar de escribir, ¿no? Rápidamente. Y aquí ya recuperamos los iconos más habituales. Por supuesto que podemos encontrar iconos mucho más técnicos. Si a ustedes les interesa, recientemente impartí una conferencia en línea para la UNED en España sobre utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para hacer investigación, ¿no? O sea, no para leer y escribir de manera corriente como ciudadano cotidiano, sino como investigador, como profesor que estás en la universidad, ¿no? Y entonces pueden encontrar el vídeo en mi canal de vídeos en YouTube, pero también si buscan en la UNED, ¿no? La Universidad Nacional a Distancia Española, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá, ¿no? Entonces, una cosa curiosa, por ejemplo, que ocurrió hace unos meses, cuando yo estaba en un congreso en Asturias, ¿no? Asturias en el norte de España, ¿no? En las montañas, en el Cantábrico, ¿no? El Entonces, viernes de Portugal. sí, Señor, pero uy, alguien que se ha olvidado de cerrar, de cerrar el micro. Pues bueno, les decía que en este congreso un colega mío, José Antón González Riaño, que es hablante del asturiano, ¿no? Que es la lengua minoritaria que hablan allá, me contó que Deep Search, la herramienta de inteligencia artificial generativa china, hablaba en asturiano, ¿no?
que alguien pues había sabido entrenarlo para que hablara en asturiano. Y entonces me hizo una demo preguntando a la herramienta, fálame de Daniel Casany, pero en asturiano bien correcto. ¿No? Es una lengua románica de que ustedes pueden leer también y entonces me reprodujo lo que le dijo Deep Search, ¿no? Entonces, bueno, para las lenguas minorizadas, para las lenguas pequeñas, pues todas estas herramientas también son interesantes porque permiten pues desarrollarse, aprender de una manera muy eficaz y muy prodigiosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes con la escritura, con la inteligencia artificial generativa? Pues bueno, ustedes pueden buscar argumentos. Dame 5 argumentos a favor y 5 en contra de la energía renovable. Pueden pedirle información sobre una audiencia, ¿no? Por ejemplo, wow, tengo que escribir un artículo para una revista española que se llama Muy Interesante. Es una revista de divulgación científica. Entonces, explícame quiénes son los lectores que leen esta revista, no sé, un perfil sociodemográfico, ¿no? Qué nivel cultural, qué edad, qué sexo, qué interés tienen para que yo pueda, pues, escribir un buen artículo, ¿no? Tengo que escribir una solicitud, una instancia, un certificado administrativo y no sé cómo es. Pues dame una plantilla, un modelo, ¿no? No solo eso, sino que estoy en Ecuador. Pues explícame cuál es el modelo estandarizado de solicitud o de certificado en este país, ¿no? No, ahora estoy en Chile, ahora estoy en España. Pues dadme esto, ¿no? Escríbeme 3 párrafos a partir de este titular. Añade ejemplos a estas 4 frases. Revisa la coherencia de este borrador. Reescribe esta transcripción que me ha transcrito una herramienta, pues escríbela porque tiene este estilo hablado, ¿no? De frases inacabadas, de anacolutos, etcétera. Pues ahora corrígemelo y escríbemelo de manera académica como si fuera un discurso escrito en la universidad. Este texto, que tiene frases muy cortas, pues házmelo con frases más largas, con vocabulario más culto. Revisa este texto, este borrador, para que tenga la puntuación adecuada. O sea, ustedes le pueden pedir pues multitud de tareas a la máquina y la máquina las resuelve bien y cada vez mejor. Lo hace mejor en inglés que en español, porque tiene muchos más textos en inglés para entrenarse. Lo hace mejor en español que en catalán, por ejemplo, porque tiene muchos más textos en español que en catalán, y lo hace mejor en catalán que en asturiano, porque evidentemente hay menos hablantes en asturiano, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso lo hace bastante bien, porque estadísticamente te ofrece las palabras pertinentes para cada posición sintáctica, ¿no? Entonces, claro, fíjense que, bueno, si conocen ustedes este esquema es de los años 80, del principio de los años 80, y de estos 2 profesores que ven a la izquierda, que son 2 psicólogos cognitivistas norteamericanos, que estudiaron básicamente el proceso de lectura, ¿no? Y de escritura, perdón, el proceso de escritura. Entonces ellos formularon este esquema para explicar lo que ocurre dentro de nuestra cabeza cuando estamos escribiendo, ¿no? Y de hecho, a partir de, por ejemplo, de análisis de protocolos, de oralización del pensamiento en voz alta, del análisis de borradores, de entrevistas, etcétera, pues ellos pudieron acceder al tipo de pensamientos que tenemos las personas cuando escribimos y pudieron identificar pues, los distintos procesos cognitivos implicados, ¿no? Entonces, claro, ellos dijeron, pues bueno, que escribir es una tarea muy compleja, que exige mucho esfuerzo cognitivo, las personas no podemos hacerla como la conversación, ¿no? Que improvisamos y hablamos de manera natural, ¿no? Y espontánea, ¿no? Escribir un texto de 2 páginas de 500 palabras es una cosa muy, muy costosa, que requiere que tú pienses en la audiencia, que busques argumentos, que tengas objetivos, que hagas una lista de ideas, que ordenes las ideas, que escribas un borrador, que revises la cohesión gramatical, luego la ortografía, luego la puntuación, ¿no? Y para poder desarrollar todo eso, lo que hacemos las personas, pues, es hacerlo por etapas, ¿no? Entonces, primero buscas ideas, después haces un esquema, después haces un borrador, después, pues, compartes con otras personas el borrador para que te den más ideas. Luego te fijas en si las palabras que has utilizado son adecuadas para la persona que te va a leer y todo esto te puede llevar mucho, mucho tiempo, ¿no?
Y esta es la técnica de enseñanza de escritura que desde los años 80 se ha propuesto para la escuela, ¿no? Que es enseñar a los alumnos pues, a buscar ideas, a hacer un esquema, a hacer un borrador, a revisar, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué pasa con la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues que la máquina te lo hace todo de golpe y bien. O sea, cada uno de los procesos que ustedes ven aquí en este cuadrito, ¿no? Aquí tienen los iconos de las cuatro inteligencias más populares, ¿no? Pues claro, te lo hace, ¿no? Entonces tú le puedes decir, no, dame ideas de este tema, organízame un esquema. Hazme la traducción de esto, hazme la escritura de eso, revísame esto y te lo hace perfectamente, ¿no? Entonces realmente, pues claro, tenemos un cambio radical en la práctica de la escritura, ¿no? ¿Cómo vamos a poder utilizar esta herramienta en la escuela? Ya tenemos que cancelar, que suspender, que dejar de utilizar la pedagogía de la escritura que hemos utilizado hasta ahora realmente. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar cuando los alumnos de secundaria pues directamente utilicen ChatGPT o Copilot para escribir las redacciones que les pedimos los docentes? ¿Qué sentido tiene para ellos ponerse a esforzarse durante muchas horas para elaborar este ensayo de 2 páginas si la máquina lo hace inmediatamente y en pocos segundos, ¿no? O sea, es una gran pregunta, ¿no? Que se plantea, ¿no? Y claro, ¿qué es lo único que no hace la máquina? Pues lo único que no hace la máquina es lo que acabo de iluminar en rojo, que es el monitor. ¿Qué es el monitor? Pues el monitor es la capacidad de dirigir, de evaluar, de algún modo de leer los resultados que te da la máquina y decidir si son adecuados o no, ¿no? Esto no lo puede hacer la máquina, lo tiene que hacer la persona, ¿no? Y la persona tiene que poder hacerlo. Entonces, para eso tienes que tener más conocimientos que la máquina. Tienes que tener muy claro qué es lo que estás escribiendo, cómo se lo puedes pedir a la máquina y verificar si lo que te ha dado la máquina es realmente lo que necesitas o no y corregir lo que no sea adecuado, ¿no? Entonces, la gran paradoja que avanzo aquí es que las herramientas para ayudarte a escribir, o sea, al utilizar la inteligencia artificial generativa para escribir, pues efectivamente la máquina escribe por ti en vez de lo que tú tienes que hacer, pero hay algo que no puede hacer la máquina, que es leer. Es leer, evaluar, monitorizar, es revisar lo que hace la máquina y verificar que realmente es lo que te conviene. Y aquí es donde, pues, lo que va a provocar la inteligencia artificial generativa es que la lectura sea todavía más exigente, más importante, que la capacidad de poder analizar los resultados de la máquina, y poder detectar las alucinaciones, los errores, ¿no? O los sesgos, ¿no? Sexistas, xenófobos, etcétera, pues eso lo vas a tener que hacer tú, porque la máquina, pues, es torpe, por definición, ¿no? La máquina es un loro que repite, ¿no? Esta es una bonita metáfora que creo que aparece ya en el artículo de enunciación, ¿no? Y voy a publicar un artículo nuevo, en los próximos meses que se titula precisamente Un lorito en mi clase. ¿Qué hago con los alumnos que utilizan la inteligencia artificial, que es un lorito que repite lo que han dicho otras personas antes, ¿no? O sea, ¿cómo gestionamos esta situación, ¿no? Y otra idea que se ha dicho es que, bueno, la inteligencia artificial generativa es una maqueta vacía, ¿no? Aquí tienen la Sagrada Familia de Barcelona, que es un monumento muy importante, ¿no? De un arquitecto modernista. Y bueno, sí es muy bonita, pero la que ven ustedes es solo una maqueta, por dentro no hay nada. Y tiene mucho detalle, pero no se parece, en los detalles en nada al original, que es polícroma, que tiene pues evidentemente muchas otras cosas. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo rápidamente de un uso real de la inteligencia artificial para escribir. Lo que ven en pantalla es el protocolo, es el historial de un periodista médico que llamaremos Miguel, que tiene que escribir una nota de prensa, o sea, le han pasado un artículo científico en inglés de unas 10 páginas o menos, de 6 páginas, que explica una investigación que han realizado sobre oncología, ¿no? Sobre cáncer.
Y entonces él lo que tiene que hacer es, a partir de esta nota, escribir a partir de este artículo, perdón, tiene que escribir una nota de prensa, un texto más reducido, ¿no? De 400 palabras, que explique los puntos más importantes de este artículo, no para los científicos que ya van a leer el artículo, sino para la ciudadanía en general, los periodistas que quieren reproducirlo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a la izquierda tienen los prompts de Miguel, las instrucciones, y a la derecha tienen las respuestas de ChatGPT, ChatGPT 4.0, ¿no? Entonces, no están todas las respuestas, está solo el texto de ChatGPT sobre la nota, ¿no? La nota no se reproduce porque son notas de 300 o 400 palabras, entonces están en rojo, ¿no? Que es un resumen mío de lo que decía la máquina, pero aquí pueden ver un poco la interacción que tiene el periodista, ¿no? Entonces, bueno, un punto importante es que para realizar esta nota, de unas 400 palabras a partir de un artículo de 6 páginas, ponemos, pues Miguel tardó 52 minutos, hizo 15 prompts, o sea, hubo 15 intercambios, ¿no? 15 prompts, 15 instrucciones y 15 respuestas, ¿no? De modo que la máquina generó como 14 versiones de la nota de prensa. Porque claro, la máquina inmediatamente cuando tú ya le das la instrucción ya te genera el texto final. No te hace un esquema y luego una lista de ideas y luego una revisión. No, te genera ya el texto final, porque la máquina no tiene limitaciones cognitivas como las personas, ¿no? Entonces, este es un punto interesante que contradice un poco la idea generalizada de que la ingeniería de prompts es muy importante, que tienes que escribir un prompt minucioso en la primera vez que ya le pides a la máquina para poder tener la respuesta adecuada. Entonces, en la vida real las cosas no funcionan así. O sea, la gente que utiliza estas herramientas puede tener una interacción muy continuada con la máquina. O sea, en este caso, Miguel, pues estuvo 52 minutos, ¿no? Y hizo 15 prompts, ¿no? Y escribió relativamente pocas palabras, no sé si aparece aquí, no, no aparece, pero en conjunto escribió muy pocas palabras. Si tú sumas todos los prompts que escribió, creo que no llegaban a 200 palabras, ¿no? Pero en cambio, si tú sumas todo el texto generado por la máquina, eran como 15.000 palabras, 14.000 y pico, ¿no? Con 14 versiones distintas de la nota de prensa, ¿no? Entonces, claro, el trabajo que tenía que hacer Miguel era escribir los prompts, pero no era el más importante era evaluar los resultados de la máquina, era verificar que la máquina realmente hiciera lo que a él le interesaba. Y esto exigía tener pues una capacidad muy fina, muy elaborada de saber lo que te conviene para esta situación de escritura, ¿no? Entonces, bueno, en el futuro escribir con estas herramientas va a ser algo parecido a esto. O sea, vamos a dedicar mucho menos esfuerzo a elaborar las oraciones, a aplicar las reglas de gramática, todo eso, pero vamos a tener que leer en profundidad, analíticamente, lo que nos dice la máquina para que la máquina no nos engañe. Porque fíjense en esta diapositiva y en concreto en esta parte que ven ustedes aquí, la línea 13, número 13. Fíjense en el prompt de Miguel que dice, ¿en qué parte del artículo se dice que la reducción del volumen tumoral fue del 64%? Y la máquina responde, mil disculpas por cualquier confusión anterior. Al revisar el artículo original no se menciona específicamente una redacción del volumen tumoral del 64%. O sea, ¿se dan cuenta? La máquina se ha inventado un dato. O sea, incluso cuando le das un artículo científico y le pides el resumen, la máquina se puede inventar un porcentaje. Es increíble cómo te engaña, ¿no? O sea que los riesgos son muy grandes al utilizar las máquinas. Y evidentemente, si tú dejas pasar esto y sale publicado y luego el científico o un oncólogo dice, esto está mal, tú no puedes argumentar que es un problema de ChatGPT, porque la responsabilidad es 100% tuya. O sea, nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial. Ustedes pueden utilizar ChatGPT para sus trabajos en la universidad, pero Francisco u otros profesores no van a evaluar a ChatGPT, les van a evaluar solo a ustedes, de modo que ustedes son los únicos responsables de lo que presenten.
y ya a partir de ahora asumimos que cualquier texto va a ser híbrido, o sea, va a ser de ustedes y de toda la tecnología que hayan usado para hacerlo, ¿no? Pero la responsabilidad no es compartida, es solo de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, eso cambia mucho las reglas de lectura y escritura en la escuela, ¿no? En términos generales, ya para ir resumiendo, diría que, bueno, estamos en un proceso de aprendizaje, de uso de la inteligencia artificial y que podemos empezar a visualizar dos perfiles, ¿no? El perfil de aprendices, de personas principiantes que ven esta tecnología pues como una tecnología de solución de problemas, un solucionador o un finalizador de tareas, ¿no? Dice, tengo que hacer esto, pues venga. ChatGPT, copy-paste y ya está, ¿no? Que llevan a un uso pues muy rápido, breve, compulsivo y reflexivo, ¿no? A hacer la pregunta, a obtener la respuesta y ya está, copy-paste y punto, se acabó, ¿no? Hay una aceptación acrítica de los resultados, le das una valoración pues totalmente positiva o diciendo, bueno, si hay un error es igual, pero más o menos ya he acabado la tarea, ¿no? Y claro, esta no es la manera en que los profesionales utilizan esta tecnología, ¿no? Los profesionales entienden que esta tecnología es un asistente que les puede ayudar, pero que no soluciona los problemas, que te puede facilitar el trabajo, darte datos concretos, aportarte ideas, pero tienes que elaborarlo tú, ¿no? Por ejemplo, yo que llevo ya bastante tiempo utilizando estas herramientas para escribir artículos, pues la verdad es que no me gusta nada lo que me ofrece como texto escrito. Porque claro, yo ya tengo capacidad para escribir, ya puedo escribir un texto coherente, completo, largo, detallado, ¿no? Si le pido a la máquina que me lo haga, pues me hace una cosa mediocre, que sí, que es correcta, que es coherente, que más o menos habla de lo que quería, pero es que mi nivel de exigencia es mucho más elevado, ¿no? O sea, yo tengo que escribirlo igual que antes. Voy un poco más rápido porque perdía tiempo buscando datos y ahora pues la inteligencia artificial me los ofrece con mucha más rapidez, ¿no? Antes no sabías muy bien cómo preguntarle a Google Search o dónde tenías que buscar en un artículo, en una base de datos. Ahora pues le preguntas directamente a Gemini o a ChatGPT y te da la respuesta mucho más precisa, ¿no? Pero la responsabilidad sigue siendo mía, ¿no? Al 100%. Y yo diría que todavía más, porque antes mis lectores no tenían ninguna duda que yo había escrito solo, con mi trabajo, con mi talento también el texto. En cambio ahora, pues todos pueden sospechar que lo hice con ChatGPT y que el mérito no es mío. Entonces por eso tengo que esmerarme todavía más, ¿no? Tengo que hacerlo todavía mejor, todavía más diferencial de los resultados que pueden ofrecer ChatGPT. Entonces, bueno, conclusiones de esta sección. Pues la inteligencia artificial transforma dramáticamente la manera de escribir, dramáticamente en el sentido de que cambia totalmente, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Entonces escribimos mucho menos, pero leemos mucho más. Vamos a interactuar mucho con las máquinas. Elaborar prompts va a ser importante, pero no para acertar a la primera, sino para ir corrigiendo. um, entonces, es muy importante emplear esta capacidad de monitorear, ¿no? De analizar. Am, la lectura va a ser fundamental, ¿no? Hablamos de una lectura analítica, crítica, diversa, ¿no? Para identificar alucinaciones, sesgos, inconsistencias, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los alumnos? Pues muy probablemente va a pasar lo que suele pasar con todas las tecnologías, ¿no? Que es que agrandan las brechas entre los mejores y los peores. O sea, los mejores alumnos van a ser capaces de utilizar esta tecnología para escribir mejor y los que tienen más dificultades probablemente se van a quedar igual. Espero que me equivoque, que no sea así, que mejoren todos, pero veremos lo que pasa. Le pedí a la máquina, a ChatGPT, que me diera ideas de metáforas para explicar qué impacto puede tener la inteligencia artificial en la educación. Entonces me dio un conjunto de ideas y me dijo que una idea era un meteorito en la clase, ¿no? Y dije, hazme una fotografía, ¿no? Y aquí tienen la fotografía que yo creo que es espectacular, ¿no? Entonces yo creo que realmente el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la educación es este.
O sea, lo va a cambiar todo porque realmente pues, es una tecnología disruptiva, ¿no? Bueno, vamos a la última sección que voy a comentar muy rápidamente para dejar tiempo para dialogar. Entonces, la colonización multimodal o la escritura multimodal. Otra característica de la comunicación actual es que poco a poco pues, la escritura y la lectura van quedando relegadas con el vídeo y el audio, ¿no? La tecnología del audio, de la grabación de audio o de vídeo, pues realmente nos permite regresar a lo que es el modo más común y habitual de comunicación humano, ¿no? Que es el habla, es dialogar, la conversación, etcétera, ¿no? Todos, si estamos sanos y nos educamos en colectividad, aprendemos a hablar. En cambio, aprender a leer y escribir requiere muchas décadas y mucho esfuerzo, ¿no? Y muchas personas no lo consiguen, ¿no? Entonces, ahora que tenemos una tecnología que es la grabación de la voz, ¿no? Que permite con poco esfuerzo, pues que nuestras palabras dichas viajen y se distribuyan tan rápidamente, pues claro, los jóvenes prefieren publicar vídeos a escribir textos, ver conferencias grabadas a leer artículos, ¿no? Y bueno, y vamos a ver lo que ocurre, ¿no? En el futuro, ¿no? Pero claramente, pues yo creo que habitualmente, pues la oralidad va a seguir ganando terreno, ¿no? Pero claro, ¿qué va a pasar con la escritura? ¿Desaparece? Pues no, desaparece, ¿no? O sea, tenemos algunos recursos. Aquí tienen, por ejemplo, Flickr, que es una web que permite hacer vídeos gratuitos de pocos minutos sobre el tema que quieres. Entonces te hace el vídeo en la lengua que quieres. Esto es catalán también, pero ustedes tienen que escribir el texto, tienen que revisar el texto que les ofrece la máquina y luego la máquina pues genera todo, las imágenes, el vídeo, etcétera, ¿no? Claro, o sea, para generar vídeos vamos a tener que escribir, ¿no? Aquí tienen ustedes la Alicia Fresha, que es una TikToker española, ¿no? Que ya hace 2 años, más de 2 años, publicó en su TikTok un tutorial sobre cómo se podía hacer un trabajo final de grado con ChatGPT para aprobar en 1 hora una asignatura, no una asignatura, el grado completo, ¿no? De modo que ustedes pueden utilizar esta tecnología y este tutorial también para hacer el trabajo de fin de máster con Francisco. Y luego él me va a pegar, pero bueno, yo estoy aquí para ayudarles a todos también, ¿no? Claro, hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo bien, pero el vídeo está simpático. Y claro, fíjense que llevamos solo los profesores como 2 años y medio de retraso, 2 años y unos cuantos meses de retraso con relación a los alumnos, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Aquí tienen ustedes un gráfico que no voy a comentar con detalle, que son todos los tipos de escritura que encontramos en un vídeo, ¿no? Antes de grabar, durante la grabación, después de grabar, porque claro, o sea, comunicarse con un vídeo no es solo ver el vídeo, es preparar el vídeo antes. Para prepararlo necesitas documentarte, necesitas escribir. En el vídeo también se escribe, aparecen textos escritos y después cuando visualizas el vídeo también lo comentas y muchas veces lo comentas por escrito, ¿no? De modo que la escritura está mezclada con la oralidad, ¿no? Y también forma parte del vídeo, ¿no? Aquí tienen ustedes un script, ¿no? Un scriptboard, o sea, un esquema habitual para generar un vídeo, ¿no? Donde pueden ver que hay mucha escritura. Y los profesores que trabajan con escritura, pues bueno, también confirman que se tiene que trabajan con vídeo, perdón, reconocen que a los alumnos les cuesta ponerse a escribir porque quieren ponerse a grabar, pero que es una estrategia muy importante que planifiquen muy bien con la escritura lo que van a grabar. Y llegamos al final ya. Bueno, enseñar a leer y escribir en esta época es misión imposible, como en las películas. Pues bueno, yo diría que hay una primera cuestión que es ¿qué hacemos con esta tecnología? ¿La aceptamos y la sacamos de la clandestinidad, como nos dice ella en este bocadillo? ¿O al contrario la prohibimos? Bueno, pues yo creo que prohibirla ah, es el camino equivocado totalmente, ¿no? Porque no puedes prohibir lo que está en la calle, ¿no? Lo que pueden utilizar los alumnos por su cuenta, lo que pueden utilizar en el ordenador de casa, en el móvil de papá o de mamá, ¿no?
lo que hay que hacer es no convertirte en un policía paranoico que lee los textos de los alumnos para ver si han sido realizados por ChatGPT o no. O sea, no hay ninguna herramienta que en estos momentos que permita identificar los textos artificiales de los humanos, ¿no? No hay herramientas. Entonces es mejor aceptar que tenemos esta tecnología y aplicar el criterio que les expliqué al principio, ¿no? De transparencia, de verificación, de justificación, etcétera, ¿no? Y llegamos al final, ¿no? Bueno, la lectura y la escritura es como el agua, que puede adoptar formas muy distintas, ¿eh? Puede adoptar formas muy distintas. Y entonces, bueno, nos ha tocado vivir en una época en la que la escritura es más multimodal, es híbrida, en el sentido que utiliza estas tecnologías am, digitales generativas. Entonces, bueno, hay que adaptarse, hay que rediseñar las tareas, probablemente necesitamos tareas pues más sofisticadas, más exigentes que enfaticen las cuestiones de pensamiento, de personalización, de verificación, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada más. Este es el grupo de profesores que somos y un gusto colaborar con ustedes. Muchas gracias, Daniel. Ya salieron muchos aplausos. Sí, ya lo Eh, veo. Estamos muy agradecidos por tu tiempo y seguramente ya habrá algunas preguntas, algunas inquietudes. Entonces les pido a los participantes que vayan levantando la mano y vamos tomando algunas preguntas aquí en nuestra reunión. No solo hubo aplausos, hubo corazones por ahí, entonces creo que ha quedado bastante claro. Eh, Tenemos aquí la presencia, Diego Apolo es un profesor de nuestra maestría. Entonces, Diego, te escuchamos. Muchas gracias, estimado Paco, profesor, un gusto darle unas palabras de agradecimiento, porque yo sigo mucho su trabajo, antes en textos y ahora en LinkedIn. Entonces usted también ha tenido que ir migrando en esto y es maravilloso porque nos permite llegar a muchas personas. ¿Sabe? Quería consultarle también un homólogo que trabaja en esta línea es del profesor Luis Codina. El profesor Luis Codina justamente menciona la importancia de entender la lectura y la escritura en los tiempos de la era digital, que ya lo habíamos visto y ahora en la IA. Él menciona un tema de ingeniería inversa. No niegues el uso de IA. Haz que sea el uso de la IA para luego fortalecer, verificar, aprovechar, profundizar y comprender. Y ese es un punto importante que me gustaría y dialoga mucho con sus propuestas. Profesor, gracias por visitar a Paco, también un honor en la Universidad Nacional de Educación tenerlo. Muchas gracias, Diego. Me complace mucho que hayas citado a mi colega Luis Cudina. Espérate que voy a escribir el nombre para que lo busquen. Luis, uy, perdón, lo he hecho mal. Luis Cudina es un profesor documentalista de mi universidad. Si no lo conocen, Luis es Luis en catalán, ¿no? Y entonces él, como ha citado nuestro colega Diego, pues es un documentalista muy importante que tiene un blog fascinante sobre, bueno, sobre documentalismo, publicación científica y dialogamos muy habitualmente. Precisamente esta semana nos hemos intercambiado 3 o 4 correos, precisamente, no sobre ella, sino sobre otras cuestiones, ¿no? De modo que, bueno, estoy muy de acuerdo con Luis, compartimos muchas inquietudes y él además es un gran divulgador y un gran, pues bueno, elaborador de contenidos para todos, ¿no? De modo que es una buena referencia. Bien, estamos recibiendo también por ahí algunas preguntas, pero seguimos con la profesora Melvis. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Se Sí. te escucha bien. Sí, bueno, yo tenía una pregunta, ojalá y tenga oportunidad de hacer otra. ¿Qué vacíos de investigación identifica hoy en torno a la relación de la escritura académica con la inteligencia artificial generativa? ¿Y cómo considera usted que podemos generar proyectos colaborativos
entre universidades que integren tanto la reflexión crítica con la experimentación tecnológica? Bueno, gracias, Melvis. Pues bueno, buena pregunta, ¿no? Centrada en la investigación. Y yo diría que quizá no, en el ámbito de la lectura y la escritura no habrá ninguna tecnología ni ningún elemento que haya merecido tanto interés como la inteligencia artificial generativa en pocos años. De modo que, o sea, han pasado, bueno, o sea, si tomamos, por ejemplo, la popularización de ChatGPT, ¿no? Que fue en noviembre del 22, hace 3 años, todavía no ha llegado a 3 años porque estamos en septiembre, ¿no? Del 25, pero podemos poner 3 años, pues en 3 años, claro, ya existía antes la inteligencia artificial, ¿no? Pero no era tan conocida. Pero bueno, en 3 años se han publicado pues miles de artículos y es impresionante cuando empiezas a buscar publicaciones sobre inteligencia artificial, pues cómo pues hay ya no solo artículos e investigaciones, sino estados, metatrabajos, revisiones sistemáticas de trabajos, etcétera. Lo que ya es no tan habitual es encontrar ah, trabajos que hablen específicamente sobre lectura en algún sector concreto, ¿no? Por ejemplo, pues en la educación general o en secundaria o en español, ¿no? Porque la mayoría pues es en inglés, la mayoría está centrado en el aprendizaje del inglés como segunda lengua, ¿no? Con adultos, entonces, bueno, ¿no? Y también hay una gran diversidad de enfoques metodológicos, ¿no? Entonces, claro, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, yo le diría que la inteligencia artificial no nos va a abandonar. Y lo que va a pasar es que va a especializarse, ¿no? Y entonces ya, pues bueno, en el área en que usted trabajaba antes o el área en el que trabajan o le interesa a cada uno de ustedes, pues puede preguntarse qué impacto genera la inteligencia artificial y cómo pues va a cambiar la práctica y qué pueden hacer, ¿no? Hay investigadores que trabajan con los profesores para ver cómo los profesores mejoran su práctica, qué tipo de usos hacen de la inteligencia artificial. A mí me gusta más trabajar con los alumnos, ¿no? O sea, ver cómo los alumnos utilizan la inteligencia artificial para aprender por su cuenta, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa sobre todo son los alumnos de secundaria hasta universidad, adultos también, pero los que están en esta franja de educación media y superior, para ver cómo ellos por su cuenta utilizan la inteligencia artificial para aprender sin docente y sin libro de texto, ¿no? Este es el campo que a mí me interesa, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿no? O sea, el campo de la inteligencia artificial y las editoriales, por ejemplo. El campo más específico, ¿no? La inteligencia artificial y los diccionarios, la lexicografía, por ejemplo. El campo de las imágenes generadas, ¿no? O sea, hay muchos ámbitos muy distintos y yo creo que hay mucho espacio para todos, ¿no? Mm, Creo más en las metodologías cualitativas, sobre todo en esta etapa del desarrollo en el que todavía todo es muy incipiente, ¿no? Entonces, no sé, hacer trabajos experimentales de si un grupo con inteligencia artificial, otro grupo sin inteligencia artificial, generando lo mismo, aprenden lo mismo, me parece muy difícil. O sea, esto, no sé, en un laboratorio con un virus, ¿no? Pues puedes controlar todas las variables y puedes llegar realmente a resultados que sean concluyentes, pero en educación, que es una cosa mucho más amplia, yo creo que, y además ahora, o sea, no tiene sentido hacer un trabajo experimental con una tecnología que está cambiando permanentemente. O sea, es todo tan volátil que el tiempo que necesitas para montar un experimento ya ha desaparecido. La tecnología que habías pensado y ha llegado otra y ya no te funciona el experimento, ¿no? O sea, ¿qué más? Bien, Daisy, por favor, adelante. Sí, No sé ¿me si escuchan? ahí te escuchamos. Bueno, nuestra profe Paco, muy buenos días. ¿Qué tal, Casani? Espero que estén teniendo un buen día, ¿no? Bueno, voy a hacer una intervención un poco corta sobre
vamos analizando sobre lo que habíamos mencionado, lo que ha mencionado Daniel específicamente, y es que sí, generalmente también nos pasa a nosotros No, cuando usamos la inteligencia artificial. ¿Me escuchan? no, le escucho hablar, pero no entiendo las palabras. Yo creo que es Es tu- mejor quizá que escriba en el chat. O Ya, no. ahora me escuchan. Sí, ahora mejor. Les mencionaba que justamente decía, bueno, haciendo una intervención corta con respecto a lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Que generalmente nos pasa también a nosotros los docentes que, bueno, criticamos a los alumnos que utilizan la inteligencia artificial y que también, bueno, nosotros hacemos el uso para incluso dentro de la maestría. Y con respecto a lo que había mencionado de esto, que sí, que generalmente ChatGPT también se equivoca. El otro día me pasó que estaba tan apurada que tenía tantas cosas que hacer y tenía que cumplir con una tarea, ¿no? Que decía tenía que citar textualmente alguna parte del texto. Entonces yo le di el texto, un artículo a ChatGPT y le dije, dame una cita textual del texto que mencione el cuento del patito feo, por ejemplo. Y ChatGPT me dio una, entonces yo se me hizo, no sé por qué, pero me puse a verificar y le pregunté en qué página está y me dice inclusive una página. Entonces me puse a buscar en el texto y no había tal cita. Entonces le digo, no, revisa bien, te equivocaste. Y me dice, justamente como usted nos puso el ejemplo, sí, me equivoqué y no sé qué, no sé cuánto. Entonces creo que nosotros en vez de juzgar, y bueno, como decía para mí mi profe Apolo, tendríamos que enseñarles a los estudiantes a crecer con la inteligencia artificial y a enseñarles, digamos, a pensar críticamente, o sea, de lo que estamos haciendo. Y bueno, yéndome a otra parte, necesito hacer una pregunta porque estoy haciendo una investigación que está referente a lo que sería la literacidad crítica. Con el profe Paco hemos revisado algunos textos que hablan sobre la literacidad citadas justamente por usted. Y bueno, en este caso, yo quisiera mencionarle acerca de una pregunta, ¿no? De cómo puede la escuela fomentar una práctica de lectura crítica en los estudiantes y de cómo, o sea, sabiendo que no se limite a comprender el texto, sino también que los lleve a cuestionar ideologías, intenciones y contextos sociales en los que se sustentan los mismos. Esto. O tal vez es que hay parámetros que yo pueda observar como docente para medir, no para medir, sino para más bien para ver si es que existe esto de la literacia crítica dentro de las aulas y generada incluso por los docentes. bueno, salimos un poco del tema, Daisy. Sí, agradezco la intervención prolija y detallada y bien, me parece bien. A ver, no es una pregunta fácil para responder aquí en poco tiempo, ¿verdad? Si existiera una respuesta única, pues probablemente no tendríamos el problema, ¿no? Ah, creo que la educación varía en cada país, en cada región, en cada centro, en cada aula y que no hay respuestas únicas, sino que hay que ir adaptando, ¿no? Entonces la criticidad es un punto de vista, ¿no? Es una actitud, es una mirada, ¿no? Probablemente los alumnos han sido educados, hemos sido educados con la idea de que todo lo que está escrito es la verdad, es cierto, ¿no? Y en cambio, claro, en la realidad las cosas son más complejas, ¿no? Hay muchos puntos de vista, hay muchas miradas, ¿no? Y entonces necesitamos cambiar esto y empezar a trabajar con los alumnos, pues distintos puntos de vista, distintas miradas, que ellos también expresen sus opiniones, que entren en contraste, etcétera, ¿no? El ejemplo que ha puesto de ChatGPT es muy prototípico, ¿no? Una de las cosas que tiene ChatGPT es que no distingue la verdad de la mentira, ni el hecho empírico de la imaginación, porque es una máquina, ¿no? Que solo cuenta estadísticamente las palabras, ¿no? Entonces pruebe a decirle, no me mientas o no te inventes nada. Y yo nunca le pediría a ChatGPT ni una referencia bibliográfica ni una citación, porque no está pensado. Es mejor que utilice otras herramientas, Consensus, Perplexity, por ejemplo, que son más específicas para buscar citaciones y referencias bibliográficas. Bien, ya nos pasamos un poco del tiempo, disculpa, Daniel. La última intervención, por favor, Narcisa.
Sí, buenos días, si nos escucha. Te Sí, escuchas sí, ¿Sí se bien. escucha? adelante, adelante. Buenos días, doctor Daniel. Una preguntita corta, pero muy interesante para la vida, especialmente de los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Qué contribuciones brinda la IA artificial o la inteligencia artificial a la educación especial, especialmente con estudiantes con problemas de autismo? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, otra pregunta difícil. Bueno, yo entiendo que cuando hay una tecnología nueva, ¿no? Pues todos tenemos muchas esperanzas de que solucione pues muchos de los problemas que tenemos en la realidad, ¿no? Y así ocurrió con Internet, ¿no? Con el ordenador, con muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, dentro de lo que es la educación especial o la educación inclusiva y en concreto las personas del espectro, pues claro, encontramos una diversidad muy, muy grande, ¿no? Muy, muy, muy grande, con problemas muy o rasgos o condiciones, para utilizar palabras más neutras, ¿no? Muy diversas, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar a ver cómo se va desarrollando todo esto, ¿no? O sea, por ahora tenemos solo modelos muy generalistas de utilización de la inteligencia general, de la inteligencia artificial generativa, pero es muy probable que se vayan desarrollando aplicaciones específicas, ¿no? Yo les he mostrado algunas aplicaciones para poder escuchar, por ejemplo, personas que han perdido la vista o que tienen dificultades para procesar el texto escrito, ¿no? Por ejemplo, dentro de la comunidad sorda, la aparición de Internet y todas las aplicaciones vinculadas con Internet ha supuesto un cambio total de horizontes, ¿no? Porque de ser una comunidad muy aislada, con dificultades de comunicación, etcétera, pues han pasado a ser una comunidad mucho más articulada, con mucho más acceso a muchos recursos, etcétera, ¿no? Entonces es posible que algunas aplicaciones de la inteligencia artificial puedan resultar útiles para algunas personas que tienen pues algunas dificultades especiales, ¿no? Pero hay que plantearlo en términos muy específicos, ¿no? De cada grupo, porque o sea, no deja de ser una visión muy reduccionista, ¿no? Muy reduccionista la de entender pues todo este grupo de personas dentro de una misma denominación. Pues bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Daniel. Te agradecemos mucho. Y de nuevo, yo agradezco tu generosidad porque hasta nos has dejado unos textos para leer, nos ha dejado tarea y la vamos a asumir con mucho gusto. Entonces, muchas gracias, Daniel. No sé si Mali quiera despedirnos. Solamente agradecer, gracias por el tiempo y bueno, a los estudiantes de nuestra maestría que por favor aprovechen todos esos recursos que nos han enviado y a toda la comunidad que nos escucha, muchas gracias por participar en este evento. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego, que les vaya muy bien, que tengan un buen día y un mejor fin de semana. Hasta luego, Daniel. Chao. Gracias por sus participaciones, compañeros, compañeras. Súper bien, chao, chao, equipo. Gracias, Paquito.